Gracias, Señor, te bendecimos, Dios mío, bendecimos tu santo nombre, Señor, y creemos, Señor, que tú quieres derramar de tu amor sobre nuestras vidas, Señor, tú quieres derramar tu amor, Dios mío, en este tiempo, Señor, sobre esta tierra, Señor, tú quieres sanar nuestra tierra, Señor, y oramos, Señor, que así sea, Señor, decimos amén, Señor, amén, Dios mío, ven con tu amor que transforma, Dios mío, ven con tu amor que restaura, ven con tu amor que salva, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, amén, amén. En esta mañana yo quiero compartir con ustedes acerca de algo que Dios había puesto en mi corazón hace tiempo, hace algunas semanas, y tiene que ver con el proceso de la cosecha. Eh, Entendemos que Jesús habló mucho, usó mucho en sus ilustraciones, en sus parábolas, para hablar del reino de los cielos. Él usó la ilustración de una cosecha, usó ilustraciones relacionadas con agricultura para explicarnos, transmitirnos estos principios del reino de Dios. Y no paramos de escuchar y creemos esto también de parte de Dios, que lo que Dios quiere hacer en este tiempo, a más de que son tiempos difíciles donde Dios está sacudiendo la iglesia, ¿no? Porque estamos siendo afectados todos, sacudiendo a su pueblo, pero por amor, ¿no? Porque quiere ahí pasarnos, ¿no? Por un refinamiento, pero también está sacudiendo al mundo, a las naciones, y siempre el propósito de Dios, el propósito que Dios tiene es traer salvación. Él ama a la humanidad, Él ama a su pueblo, y el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos, ¿no? Entonces, estamos escuchando de que lo que viene es una gran cosecha de parte del Señor, y eso lo he escuchado de varias personas ya, y yo creo esto también porque en medio de la crisis Dios puede usar esta situación para bendición. Y hablando un poco, ¿no? De que viene una gran cosecha, hablando de un gran avivamiento también, pues tenemos algunas ilustraciones que Jesús usó mientras él hablaba con sus discípulos, hablaba con el pueblo, y hemos mencionado que tenían que ver con agricultura. Él habló de obreros para la mies, obreros que él quería llamar para la viña, como personas que está buscando, trabajadores. Él habló de labradores, habló de sembradores, habló de cosecha, habló de siega, habló de fruto, habló de semilla, ¿verdad? Todos estos términos usó Jesús. Y así ilustró todo lo relacionado al reino de Dios. Cuando él se refería a obreros, estaba refiriéndose a discípulos. Cuando él hablaba de la semilla, estaba refiriéndose a la palabra. Cuando él hablaba de cosecha o de frutos, se estaba refiriendo a las almas. Cuando él hablaba de trabajo que hacer, lo ilustraba hablando de la mies o de la viña, ¿vale? Y esto es importante que lo identifiquemos. Entonces, yo en esta mañana, espero de manera muy breve y concisa, quiero compartir pues algunos textos que hablan de esto para luego llegar a una conclusión, ¿no? De los tiempos que estamos viviendo. El primer texto está en Mateo capítulo 20, está en versículos desde el 1 al 16, aunque no vamos a leerlo entero, sino que más bien vamos a ir a Mateo 20, y si usted tiene su Biblia ahí, pues puede marcarlo, puede señalarlo, puede anotarlo en una libreta, y probablemente muchos de ustedes o muchos de nosotros ya conocemos esta historia o esta ilustración, ¿verdad? Mateo capítulo 20, Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 16, nos habla de los obreros de la viña, ¿no? Y lo que relata aquí Jesús es que el reino de los cielos es semejante, y siempre me gusta hacer énfasis en esto. Cada vez que Jesús comienza diciendo el reino de los cielos es semejante, hay que prestar oído porque el Señor va a soltar una perla acerca de cómo funciona el gobierno de Dios, de cómo es el pensamiento de Dios, de cómo funcionan las cosas en el reino celestial. Y esto tiene que ver con la manera de pensar, de actuar que Dios tiene. Entonces son ilustraciones, pero que nos hablan de principios del reino. Y aquí lo que el Señor prácticamente dice es que había pues un padre de familia que él estaba buscando obreros para su viña. Y lo que menciona esta ilustración
es que fue saliendo desde mañana temprano a llamar a obreros y que fue saliendo más veces a lo largo del día para contratar obreros para su viña, es decir, para realizar un trabajo. Y en definitiva, aunque cada uno de estos obreros fue llamado a horas diferentes, ¿vale? A horarios diferentes, el uno trabajó más tiempo, el otro trabajó menos tiempo, la definitiva respuesta o enseñanza es que todos recibieron su recompensa. Ahí los obreros que fueron llamados a primera hora parece que se molestaron con esta actitud o con esta decisión del señor de la viña de recompensar a todos. Porque ellos decían, no es justo que yo he trabajado más que el que fue llamado a la última hora y que me paguen lo mismo, ¿verdad? Y esto es una ilustración que nos habla de recompensa, nos habla de la salvación, ¿verdad? Pero bueno, lo tenemos aquí como una ilustración y yo lo que quiero resaltar en esta palabra de Mateo capítulo 20 es que si esto es el reino de los cielos, es semejante a esto, significa que el Señor está buscando obreros. El Señor está buscando obreros. Y lo está buscando desde el principio, pero sigue buscándolo todavía. Porque podemos identificar desde la primera hora hasta la última hora, hasta el final, podemos identificarlo como que el Señor sigue buscando obreros hasta el final de los tiempos, hasta antes de que Él venga. El Señor, aunque hablamos de que estamos en los últimos tiempos, pero el Señor está buscando obreros todavía. No es que ha dicho, no, ya llamé a los que tenía que llamar, ¿verdad? Y bueno, pues ya creo que no hay oportunidad para nadie más. No, el Señor sigue buscando obreros. Ahora, me gustaría ir a Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29. ¿Vale? Primer texto. Vemos con esta ilustración que el Señor está buscando obreros, obreros para su mies, obreros para trabajar en su viña. Él quiere ocuparnos, está buscando personas que están por ahí, ¿verdad? Quizá desocupadas. Pero mira lo que dice Marcos capítulo 4, versículos del 26 al 29. Aquí nos habla de otro aspecto en cuanto a esta ilustración de la agricultura. Aquí nos está hablando igual del reino de Dios, del reino de los cielos, y lo que nos está hablando es que significa que hay un proceso, ¿vale? Vamos a leerlo, esto sí, son pocos versículos. Marcos capítulo 4, versículo 26 hasta el 29 dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. En este texto vemos que hay un proceso en el crecimiento de la semilla. Hay un proceso desde que se siembra hasta que podemos recoger fruto. Y está diciendo que el reino de Dios es semejante a este proceso, porque esta es la ilustración que nos está dando. También podemos ver aquí que hay un trabajo que tiene que realizar el labrador, porque aquí en esta ilustración vemos a un hombre que siembra, a un hombre que de alguna manera está atento a la cosecha, ¿verdad? Él dice que se va a dormir, se levanta y él interviene, este hombre o este obrero está interviniendo. Pero algo que me parece muy importante es que el hombre o el labrador no controla el crecimiento de la semilla. Y esto es una palabra muy importante para nosotros, porque a pesar de que nosotros intervengamos en el proceso, ¿verdad?, de la siembra y cosecha, aquí hemos leído que este hombre duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo.
Él no sabe cuál es el misterio de cómo crece la semilla. Él hace la parte que le toca, pero hay un factor que es el factor crecimiento que no tiene que ver con el labrador, ¿vale? Se escapa de las manos del labrador, y aquellos que han trabajado en el campo o que han sembrado alguna vez saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí, justo aquí en la ventana al lado de donde estamos grabando, hay una chacra, hay un campo, hay un terreno donde hay sembrado maíz, y nosotros sembramos en una ocasión y vimos lo que era el proceso de que desde la siembra, desde la preparación de la tierra, arar la tierra, hasta ver cómo de pronto un día vinimos y wow, han brotado, han salido los primeros brotes del maíz, ¿no? Y de verdad que es como parece que de un momento a otro, pero nunca conseguimos ver en qué momento salen, ¿verdad? Sino que es algo sorprendente, es algo que se nos escapa de las manos. Ok, hemos dicho, Dios está buscando obreros. Aquí en este segundo ejemplo vemos que hay obreros interviniendo en este proceso, pero vemos que el crecimiento no está en el poder del labrador. El crecimiento se le escapa a él de las manos, se nos escapa a nosotros de las manos, ¿verdad? Soberano de parte de Dios. Vamos a ir a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, en el relato de la mujer samaritana, que seguro muchos de los que están escuchando lo conocen. Juan capítulo 4. Pues aquí sabemos que Jesús va caminando y llega a un lugar, a Sicar, que era pues un pueblo que pertenecía a Samaria. Los samaritanos y los judíos no se llevaban, ¿verdad? Pero vemos que Jesús llega aquí y llega a un lugar, a Sicar, donde hay un pozo, y él tiene sed, y bueno, ahí tiene un encuentro con una mujer, con la famosa mujer samaritana, que al parecer, según el relato, pues no era una mujer que tenía muy buena reputación, porque había tenido muchos maridos y estaba con un hombre que no era su marido. Y bueno, no quiero enfocarme en este caso en la mujer samaritana, sino más bien que después de que la mujer tiene una conversación con Jesús y la mujer queda sorprendida por las palabras y por la revelación de Jesús, hablando con ella, cómo conoce su vida, esta mujer va corriendo a su pueblo y empieza a llamar a la gente a decirle, creo que acabo de encontrarme con el Mesías, creo que acabo de encontrarme con el Salvador. Y mientras que viene la gente, llegan los discípulos de Jesús y les quieren dar de comer, y Jesús dice, mira, yo ya tengo otra comida, y esta comida es hacer la voluntad del Padre. Y ahí Jesús se dirige a sus discípulos, Juan capítulo 4, versículo 35 al 38. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Dice, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Estas palabras de Jesús también me llamaban mucho la atención, y es en sí el versículo que resonaba en mi corazón. Vosotros habéis entrado en las labores de otros. Los discípulos de Jesús habían sido enviados. Jesús se estaba refiriendo aquí a la multitud de personas que iba a venir, precisamente samaritanos, como fruto, como resultado del llamado de esta mujer, de decir, mira, yo creo que me he encontrado con el Salvador, vengan todos a conocerle, ¿verdad? Y si sigues leyendo la historia en Juan 4, lo que vas a encontrar es que fue como un avivamiento, ¿no? Ahí en Samaria, porque muchos samaritanos creyeron en Jesús. Y Jesús se está refiriendo a estas multitudes como a una cosecha.
que está lista para ser recogida. Pero me llama la atención lo que está diciendo aquí Jesús, y es que Él está diciendo a sus discípulos que ellos han sido enviados a cosechar un fruto que ellos no habían trabajado. Es decir, ustedes han sido enviados a recoger una cosecha en la cual ustedes no labraron la tierra, en la cual ustedes no han trabajado, no han sembrado. Y veo que hay diferentes funciones en el proceso. A veces no participamos nosotros de todo el proceso, ¿no? Digo diferentes funciones, el que labra la tierra, el que la abona, el que quita la mala hierba, el que luego pues la riega cuando hay que regarla, el que la cosecha, ¿vale? Hay diferentes funciones o diferentes etapas en el proceso de cosechar. A veces nos toca sembrar sin ver fruto. Ahora vamos a traerlo a lo espiritual, ¿vale? Y piensen en esto y vamos a meditar en esto, porque a veces nos puede tocar a nosotros estar sembrando la palabra de Dios, pero sin ver fruto. Otras veces nos va a tocar estar orando, ser parte del proceso, orando por alguien a quien ya se le habló, a quien ya se le predicó o recibió la palabra, recibió la semilla, pero aún sin ver fruto. A veces nos va a tocar esto, estar orando por una persona mucho tiempo sin ver resultados, sin ver un fruto. A veces nos va a tocar la parte del proceso donde quizá esta persona ya había escuchado de Dios o ya decidió creer en Jesús, pero a nosotros nos va a tocar apoyar o formar parte de un proceso de discipulado, ayudar en el crecimiento a esta persona o añadir algo que falta en la vida de esta persona. Otras veces nos va a tocar a nosotros la parte, ¿verdad?, que quizás es la que más nos gusta, cosechar sin hacer un esfuerzo previo. Es decir, estando dispuestos en el momento oportuno. Hemos estado ahí en el momento oportuno y resulta que no hemos tenido que hacer prácticamente ningún esfuerzo, sino que simplemente hablamos a una persona y esa persona automáticamente decidió seguir al Señor. Pero lo que no sabemos es que quizá ya viene arrastrando un proceso donde otros estuvieron orando sin que la persona ni siquiera lo sepa, o donde otros ya estuvieron sembrando en su corazón. Y creo que a veces, escucha bien esto porque es muy importante, creo que a veces nos frustramos cuando no participamos del proceso completo, ¿no? Porque a veces en nuestra mente pensamos que si yo empiezo con una persona, yo quiero ver, yo creo que es el deseo de todos, de ver un proceso completo. Yo sembré y yo comencé y yo discipulé y yo trabajé y yo oré hasta ver el fruto. A veces Dios nos da el privilegio, la bendición de participar de todo el proceso, ¿verdad? Pero yo creo, y lo digo por mi propia vida, y quizá a ti te haya pasado lo mismo, que muchas veces nosotros nos frustramos porque no estamos participando del proceso completo. Y no entendemos, a veces no estamos entendiendo, no estamos discerniendo de parte de Dios en qué parte del proceso me está poniendo Dios. Porque es un poco desagradable o frustrante cuando mi parte del proceso es solo sembrar y sembrar y sembrar y sin ver un fruto. A veces sembrar y sembrar sin ni siquiera llegar a ver los brotes. A veces orar y orar por un crecimiento que parece que nunca sucede, ¿verdad? Es un poco desagradable tener que formar parte de estas etapas del proceso. Creo que incluso algunos abandonan el proceso, es decir, algunos obreros, algunas personas que están sirviendo al Señor en un lugar o con un grupo de personas, a veces algunos abandonan por la frustración de decir, no hay resultado, no hay fruto, y simplemente puede ser, está la posibilidad de que no están entendiendo en qué parte del proceso se encuentran.
¿En qué parte del proceso Dios nos ha puesto para que estemos ahí trabajando en su mies? Es, creo que muy importante, discernir la etapa en la que nosotros estamos colaborando y el lugar correcto donde el Señor nos ha puesto. Porque entiendo que el Señor, siendo el Señor de la mies, el jefe, el patrón, llámale como quieras, Él es el que llama y el que ubica a los trabajadores en su lugar correspondiente. Es el Señor. Y yo tengo que discernir y entender, Señor, estoy en el lugar correcto donde me ubicaste, y también, Señor, en qué etapa del proceso me has puesto, para no frustrarme y para no tirar la toalla. Otras veces nos emocionamos pensando que fuimos nosotros los autores de todo el proceso. Eso fue por mí, ¿verdad? Porque yo vine y le prediqué, es que alcancé a esa persona y yo fui el jefe de todo el proceso. Cuando en realidad hubo otros que labraron la tierra antes que yo. Yo no sé si te ha pasado esto, ¿verdad? Pensar de pronto que, bueno, pues es por ti, por la unción, ¿verdad? Que el Señor, o es por mí, por la unción que el Señor me ha dado, por la capacidad que yo tengo. Pues sí, el Señor nos da la unción, nos da la capacidad para poder, ¿verdad? Desempeñar la labor que Él nos pide, pero tenemos que entender que formamos parte de una cosmovisión mayor, formamos parte de un plan mayor, formamos parte del proyecto de Dios, de la visión de Dios, de la misión de Dios. Y no somos los únicos. No somos la última Coca-Cola en el desierto, hermano. Y eso tenemos que entenderlo, asimilarlo. Y más bien decir, wow, Señor, yo formo parte de una cosa mayor. Por último, quiero que vayamos a Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Porque Pablo refuerza esta idea o estas palabras de Jesús. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 5 al 9. Dice la palabra de Dios, ¿qué pues es Pablo? Está hablando Pablo a los corintios. ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y cada uno, lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento, y acuérdate de Marcos capítulo 4, del 26 al 29, donde el hombre que se iba a dormir y se levantaba y no sabía cómo, pero eso crecía. Dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Quiero resaltar algunas palabras claves de estos versículos. En primer lugar, decir que nosotros somos colaboradores de Dios. Que Dios es el que da el crecimiento, no nosotros. Somos sus colaboradores, somos sus obreros, estamos participando del trabajo del Señor, pero nosotros no podemos hacer nada para que se acelere el crecimiento. Nosotros podemos hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Porque ahora también voy a hablar de la diferencia entre negligencia y diligencia, ¿no? Nosotros haciendo nuestra parte, aún haciendo todo lo que está en nuestra mano, no podemos acelerar el proceso ni el tiempo de Dios. Es Dios el que da el crecimiento. Y también resaltar en este texto que cada obrero que participa en el proceso va a recibir su recompensa conforme a su labor, dice aquí Pablo, ¿verdad? Yo no puedo decirte cuál es la recompensa para el que riega, cuál es la recompensa para el que siembra, cuál es la recompensa para el que recoge. No te lo puedo decir porque no lo detalla aquí,
pero lo que sí nos garantiza el Señor que va a haber una recompensa, ¿verdad? Y habiendo leído estos ejemplos, para ir finalizando, quiero reflexionar en este proceso, ¿no? En este proceso de la siembra y la cosecha. En primer lugar, decirte que nosotros somos obreros dirigidos, o recordarte, enfatizarte, somos obreros dirigidos por el Señor, pero no somos los dueños de la cosecha. Yo creo que esto es tan importante que lo entendamos, hermanos, para no frustrarnos, para no tomarnos una autoridad que no nos corresponde, para no sé, hasta enorgullecernos, ¿verdad? Desmedidamente. Somos obreros dirigidos por el Señor, pero nosotros no somos los dueños de la cosecha. Dios es el que llama, Dios es el que asigna el lugar de cada obrero. Hablábamos recientemente en una entrevista con una de nuestras iglesias en España y decíamos que si somos todos obreros del Señor, discípulos del Señor, es el Señor el que decidirá cuál es el lugar donde nos ubica dentro de toda su obra, que es una obra global, es una misión global, es decir, con toda la tierra. A nosotros lo que nos corresponde es estar abiertos y dispuestos a decir, bueno, Señor, si yo soy tu obrero, soy tu trabajador, como tú eres Señor, que tú seas el que decidas en qué lugar me quiere, ¿no? Hablábamos de las misiones, de quién se va, quién se queda, pues eso lo determina el Señor. Pero por nuestra parte necesitamos la disposición, ¿verdad? Y entendemos que es Dios el único que da el crecimiento, ya lo hemos dicho. Y creo que hay dos extremos que no son sanos en el proceso de la cosecha. El un extremo sería que habiéndome sido asignado un lugar de trabajo, sembrar, ¿vale? Sembrar, 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 sembrar. Orar, 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 orar. Discipular, 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 discipular. Bueno, yo creo que son cosas que todo creyente debe hacer, ¿no? Pero uno sabe cuál es como su lugar, cuál es su función más destacada, cuáles son sus dones, su ministerio, ¿verdad? O recoger, recoger, recoger. Mira, que en el lugar que Dios nos haya puesto, un extremo que no sería saludable sería ser negligente, es decir, no cumpliendo con aquello que el Señor me ha pedido y con la función donde el Señor me ha puesto confiando en mí para desempeñarla, ¿vale? Ese sería un extremo, ser negligente en mi puesto de trabajo. Pero el otro extremo sería intentar controlar la cosecha. Ese sería otro extremo que también tenemos esta tendencia, intentar controlar la cosecha. Tampoco sería saludable porque solo hay un dueño de la cosecha. Y como decía al principio, se está hablando de una gran cosecha en este tiempo, una cosecha de almas. Y yo creo que en este tiempo lo que hacemos para el Señor puede ser, yo no sé, mira, la palabra que yo estoy predicando hoy, quizá para algunos sean semillas y están recibiendo la palabra, esta palabra como semilla va a caer en el corazón de algunos que nos esté viendo, quizá a través de Facebook, de los que están aquí conectados en Zoom, pero que quizá todavía en este tiempo esta palabra no germine o no brote hasta ver un fruto visible. Pero estoy seguro de que son palabras, son semillas que vienen de parte de Dios, ¿verdad? Y que la palabra que Dios envía produce su fruto a su tiempo y cumple el propósito por el cual Dios la envía. Estoy seguro de eso. Quizá para algunos que están escuchando esta palabra, puede ser que sea de fortalecimiento, de crecimiento, ¿no? Como parte de un discipulado, de crecer, de afianzarse, esté surgiendo ese efecto en tu vida a través de esta palabra. Puede ser que para otros sea como un llamado del Señor y sea que el Señor te está buscando para salvación. Al escuchar esta palabra y entender que Dios está buscando obreros.
te está buscando a ti que estás desocupado, te está buscando a ti que te han rechazado, te está buscando a ti que pensabas que el Señor no te miraría, pero te está buscando. Y quizá esta palabra para ti que estás escuchando hoy sea para salvación. Dios va a mostrar su soberanía sobre la cosecha. Él hará llegar su semilla y producir fruto a donde nosotros no hemos llegado. Él va a buscar al perdido, Él va a dar crecimiento. Esto es lo que creo en este tiempo, hermanos. Si estamos diciendo que Dios es el dueño de la cosecha, y una actitud que no es saludable es que nosotros, habiendo sido obreros del Señor, queramos como tomarnos toda la potestad de la cosecha y creer que, bueno, si yo no estoy ahí, si yo no estoy haciendo tal cosa, o si yo no estoy con esta persona, o si no estoy cerca, o si no hago tal cosa, entonces aquí la cosecha no sale adelante. Pero yo creo que en estas circunstancias que estamos actualmente, en la situación que estamos viviendo y en lo que Dios está diciendo que quiere hacer en este mundo y en medio de su iglesia, el soberano de la cosecha. El Espíritu Santo va a llegar a lugares donde ni tú ni yo hemos llegado. El Espíritu Santo va a llegar a personas donde ni tú ni yo, la iglesia, no ha llegado ni está llegando. A personas que quizás nos ha dado miedo acercarnos. Personas que quizá aparentemente han sido muy duras de corazón. Personas que por su aspecto físico o por su testimonio o por su trayectoria, la iglesia mismo ha rechazado y no se ha acercado o no ha sabido cómo relacionarse con ellos. El Espíritu Santo va a llegar a esos lugares porque Dios es el soberano, el Señor de la cosecha. Y te digo una cosa, hermano, y me la digo a mí mismo. Si la cosecha que el Señor está preparando dependiera de mí, qué pena, qué tristeza, porque cuántos se perderían. Por eso el Señor cuenta con nosotros, pero Él sigue siendo el Señor de la cosecha. Así que te invito en esta hora a cerrar tus ojos ahí donde estás. Y la pregunta sería para nosotros, para todos los que estamos escuchando esta palabra. ¿Estás dispuesto a que el Señor te asigne un lugar en su mies, en su cosecha? ¿Estás dispuesto? Hemos dicho que hay diferentes etapas en la cosecha, en el proceso de cosechar, de sembrar, de ver fruto. Estamos hablando de una cosecha espiritual. Estamos hablando de personas, estamos hablando de almas. Estamos hablando de que en este tiempo, si estás perdido, el Señor va a buscarte. Aunque yo no pueda ir a buscarte, el Señor va a buscarte porque Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas, que deja las 99 y busca la perdida. A veces pensamos, bueno, es que si no me llamaron, si no me buscaron tal persona, entonces es que Dios no me quiere, Dios no me ama. Mira, déjame decirte que Dios te ama más que yo. Dios te ama más que cualquier otra persona. Él se va a preocupar mucho más por la salvación de tu alma que cualquier otra persona. Él va a ser el que te va a buscar y te va a buscar quizá a través de esta palabra que estás escuchando, te va a buscar a través de una llamada telefónica de que alguien va a llamarte para alentarte o para hablarte del Señor. Te va a buscar, yo no sé, a través de algún otro mensaje que escuches en los próximos días. Pero es el Señor el que se va a encargar de esta cosecha. Así que oramos. Padre, en el nombre de Jesús. Estamos aquí, Señor, y hemos entendido que tú estás buscando obreros, Señor. Hemos entendido, Señor, que tú quieres una cosecha abundante, Señor. Hemos entendido que tú cuentas con nosotros, aún en este tiempo, para participar de una etapa de cosechar, de acumular fruto, a pesar de que nosotros no hayamos participado en todo el proceso, Señor. Padre, creemos, Señor, que tú has estado trabajando con tu Espíritu Santo, Señor, en los años anteriores, en décadas, en siglos anteriores incluso, trabajando en naciones, trabajando en ciudades, trabajando en familias, trabajando en corazones, Señor, trabajando, Dios mío, con pueblos que son duros, Señor, para que en este tiempo haya corazones dispuestos, Señor, para oír de ti y recibirte como su Señor y Salvador. Padre, tú cuentas con nosotros.
Ahora, ahí donde tú estás, dile, Señor, ¿cuál es mi lugar, Dios mío? Señor, ¿cuál es la etapa donde tú me quieres ubicar, Señor? ¿En qué parte de esta siembra y cosecha estás contando conmigo, Señor? Señor, ayúdame, Señor, en este tiempo a ser de los que recogen fruto abundante que viene de ti y no de los que desperdician, Señor. Ayúdame, Señor, a estar dispuesto para ti. Padre, y en esta hora oro por aquellos que están escuchando, Señor, y que son parte del fruto, Señor, de esta cosecha. Que son aquellas personas a las que tú vas a salvar, Dios mío, en este tiempo. Oro, Señor, por ellos, Dios mío, para que tu salvación llegue hasta sus hogares, Señor, para que tu salvación llegue a sus corazones, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, para que formen parte de esta cosecha abundante, Señor. Creemos que tú lo harás, que tu Espíritu Santo lo hará, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Saludos nuevamente a todos los que nos ven a través de Facebook Live. Oramos por ustedes. Les animamos a que cualquier duda, cualquier cosa que quieran hablar, preguntar, escríbanos en las diferentes redes sociales, en Facebook, en Instagram. Por favor, estamos a las órdenes. Nuestro lema o nuestro objetivo en este tiempo, y no solo en este tiempo, lo que hemos entendido, y por eso estamos más en redes sociales, queremos conectarles con Jesús, no conectarles con nosotros solamente, porque bueno, podría estar bien, ¿verdad? Pero yo creo que lo más importante en este tiempo es conectarse con Jesús, y eso significa conocerle, seguirle muy de cerca y tener una relación íntima con Él. Y de ahí, de esa conexión con Jesús, va a venir conexión con el resto de personas que siguen a Jesús, con el resto de discípulos, con la iglesia del Señor, con la familia del Señor. Ese es nuestro punto de conexión. Por eso en este tiempo te animo a buscar de todo corazón, lee la palabra. Les recuerdo, estamos siguiendo una lectura, hemos leído el Evangelio de Lucas, estamos leyendo esta semana Hechos y vamos a seguir. Estamos haciendo conversatorios bíblicos los viernes a las 8:30 en vivo y por Zoom también. Entonces les animo a usar todos estos recursos, pero no esperando recibir lo que otro puede darle, sino cada uno buscando a Jesús en las Escrituras, buscando a Jesús en la palabra, diciendo, Jesús, revélate a mi vida mientras yo leo lo que tu palabra dice acerca de ti. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos pues en la próxima reunión.